Quería simplemente preguntarle a Miguel Borra precisamente por esta cuestión, porque él forma parte de un sindicato y de hecho se dedican a defender a gente de este tipo de cuestiones. Luego te voy a dar la oportunidad también, Martu, que me pedía la palabra, pero quiero que vayamos precisamente al otro asunto. Ley de 35 horas para empleados públicos. 35 horas. La jornada normal, habitual de un contrato completo serían 40, ¿verdad, Miguel? Bueno, en principio sí, o 37 horas y media también suele ser habitual. Vamos a ver, nosotros como sindicato, además que nosotros solo nos dedicamos a defender a los trabajadores, a los empleados públicos, a los servicios públicos, no nos metemos en otros temas. Es una aspiración legítima querer mejorar las condiciones laborales, en este caso, de los empleados públicos. El decreto 20/2012 es el que estableció que la jornada mínima de los empleados públicos sería de 37 horas y media, se nos quitó la paga extra, se nos quitaron otra serie de condiciones, se nos castigaba por coger la baja, etcétera. Y nosotros desde entonces hemos estado luchando para intentar revertir a las condiciones laborales que teníamos previo a ese decreto de recortes. Nos hemos entrevistado con todo el mundo, Albert Rivera, con Rafael Hernando, Antonio Hernando, con distintos presidentes de comunidades autónomas, y tengo que decir que han sido receptivos. En Andalucía se establece la jornada de 35 horas, se aprueba en el Parlamento y ningún partido político vota en contra. En Extremadura se establece también la jornada de 35 horas, se lleva al Parlamento y ningún partido político vota en contra, es decir, el Partido Popular se abstiene. Es cierto que en Castilla-La Mancha se llevó al Constitucional, es cierto que en el País Vasco se ha llevado al Tribunal Superior de Justicia y nosotros lo que queremos es que el Gobierno modifique ese Real Decreto para que las comunidades autónomas y los ayuntamientos puedan, vía negociación colectiva, poder establecer el número de horas que se trabaja. No olvidemos que en España, en 1919, es cuando se establece la jornada de 8 horas. Han pasado casi 100 años y la jornada laboral ha sido algo que no se ha tocado. Yo, revisando antiguos economistas, pues por ejemplo Keynes, en una pequeña disertación, él creía que en el 2030 solamente tendríamos que trabajar 15 horas, por lo que se habría aumentado la productividad. ¿Es cierto que se van a incrementar los puestos de trabajo? Cierto. Nosotros hemos calculado que en Andalucía esto generaría 8.000 puestos de trabajo en sanidad y 4.000 puestos de trabajo en educación. ¿Que esto va a tener un coste? Sí, pero igual que tiene un coste, las medidas que ha establecido el Gobierno, que para favorecer la contratación se baja el coste de la seguridad social para las empresas. Esto va a aumentar indudablemente el número de puestos de trabajo, va a ser un trabajo de calidad, van a aumentar las cotizaciones a la seguridad social y también vía fiscalidad se va a conseguir revertir en parte de impuestos. Miguel, pero déjame que te haga la pregunta de otra manera. En España hay un déficit público de casi 50.000 millones de euros. Déficit público. No es déficit privado. ¿Tiene sentido? Es normal que esto lo esté reivindicando. Porque nosotros tenemos una ventaja, porque mencionabas el tema de los partidos. Nosotros tenemos la ventaja de que nosotros somos periodistas, no pertenecemos a ningún partido. Y haga lo que haga y vote lo que vote de cualquier partido, podemos plantear la siguiente pregunta. En un país donde la gente trabaja 40 horas o más en el sector privado, ¿tiene sentido que la capa pública, que está financiada por los impuestos de aquellos que trabajan 40 horas o más, esté planteándose reducir su jornada a las 35 horas cuando los demás, que son los que financian, trabajan 40 horas o más? Lo que los ciudadanos tienen que saber es que el coste de personal es un coste importante, pero es el coste de los médicos, los enfermeros, los maestros, los policías, los jueces, etcétera. 2,5 millones. No, 3 millones. No, el otro medio millón son trabajadores que, aun cobrando del erario público, no son empleados públicos. Sí, pero ahí pueden estar, ahí podemos meter las decenas de miles de asesores, personal eventual o, por ejemplo, el comisionado para la cultura histórica, para la memoria histórica del Ayuntamiento de Barcelona, que cobra 91.000 euros. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que en ese déficit público también están metidos todo lo que se han gastado nuestros partidos políticos en aeropuertos que no aterrizan aviones o en empresas... No te me vayas de la pregunta, Miguel, que era muy concreta. Comparativa, sector privado, sector público. Pero comparativa podemos compararlo absolutamente todo. También podemos entrar a comparar salarios. ¿Tú sabes que en Madrid ahora se han sacado 40 plazas para médicos para atender esta epidemia de gripe y no se han cubierto? ¿Y sabéis por qué no se cubren? Porque las condiciones que oferta la administración pública para esos facultativos no son atractivas. Es decir, tenemos que comparar cosas que hay que comparar. Y yo desde luego creo que es verdad que el sector público, los empleados públicos somos muchas veces la punta de lanza para conseguir mejoras que luego intentamos extrapolarlas al resto de la población. Yo no soy funcionaria, ¿no? Por tanto, no soy interesada de parte. A mí los que los funcionarios trabajen 40, 37 o 35 horas no me afecta en lo personal. Pero he sido toda la vida sindicalista y he defendido toda la vida los derechos de los trabajadores. Y nosotros en el sindicato hemos defendido, yo de UGT en este caso, hemos defendido toda la vida que los funcionarios mejoraran condiciones de horario, de salario, en condiciones de trabajo, de igualdad, de poder compatibilizar la vida personal y laboral, porque todo lo que lo conseguíamos para los funcionarios un año, empezábamos a reivindicarlo para el resto de los trabajadores desde el momento que lo tenían los funcionarios.
Y lo que no consigas primero en lo público jamás se va a implementar en lo privado, jamás. Pero Martu, ese es un problema que hay con otros dos más. Yo de todas formas, encantado de conocerte, Miguel, porque soy un grandísimo apasionado de los sindicatos de cuadros frente a los sindicatos de clase que están ya, creo que bastante definidos con su actuación y que la verdad la defensa de los trabajadores en el siglo XXI se lleva a través de los sindicatos de cuadros. Pero, por eso cada vez los sindicatos de clase tienen más votos. Vamos al debate en el que estamos, que os encanta meteros en charcos colaterales. En cualquiera de los casos, yo creo que no hemos tocado dos problemas gordísimos que tiene en materia laboral este país. Primero, una hiperregulación brutal. Estamos hablando del tema de la conciliación de la vida familiar y laboral cuando ya hay una ley de conciliación de la vida familiar y laboral que no se ha cumplido en ninguno de los casos. No se ha cumplido en ninguno de los casos. Segundo, no se tiene nada claro cuál es la estructura productiva de este país y, por lo tanto, si tanto en la función pública como en la vida privada, con la estructura productiva que tiene este país, se puede llevar a cabo ese proceso de cambio y de modificación de horas de trabajo, que yo creo que en absoluto. Nos miramos en los nórdicos, en los noruegos, en los suecos, cuando la estructura productiva es completamente distinta. Y tercero, y lo que me parece ya en puertas del siglo XXI, estamos hablando de horas de trabajo. Yo creo que la gente no sabe que España es el país de Europa donde más horas se llevan a cabo los trabajos públicos y privados. Y no hablamos de productividad. Yo creo que tenemos que tender a tener la meta de la productividad, que con la productividad será el aliento mayor de los trabajadores y será mucho más fácil el tener capacidad de conciliación que estar hablando desde una hiperregulación absoluta constantemente de horas. Alfonso. Me ha gustado tu referencia a Keynes, pero pensé que tendrías que haber ido más allá y haber citado a Paul Lafargue, que era el yerno de Marx y sabes que es el autor de aquello del derecho a la pereza. La tesis de Lafargue era nació en Cuba, era medio francés, medio cubano y se casó con la segunda hija de Carlos Marx. Y la tesis de él entonces decía, porque estaba muy en contra del clero, que en contra de los que sostenían que habíamos venido al mundo a sufrir, habíamos venido al mundo a disfrutar. Cosa que yo en mi época de la universidad era uno de mis ídolos. Yo creí que ibas a citar a él y no a Keynes. Y dicho esto, has dicho un dato que a mí leyendo me choca. Instituto Nacional de Estadística. El salario medio en el sector público en 2013, no creo que haya cambiado mucho, son 2.530 euros anuales. Perdón, 2.530 euros. En el sector privado en España son 1.700. Pero es decir... ahí metes todos los altos cada... No. Te explico por qué. Estás haciendo un mejunje ahí de datos. Bueno, entonces ahí entra todo, y hay una mayor antigüedad, fundamentalmente la antigüedad juega un papel, porque la gente tiene fijeza en el trabajo, lo cual permite que tengas más antigüedad que en el privado. Entonces, que cuando tú decías hay que compararlo todo, si comparamos salarios o seguridad en el empleo, yo no creo que la situación del empleado público en España sea mala comparada con la del sector privado, en que sí es mala. Pero te has puesto un ejemplo concreto. Y respecto a las horas, es cierto que tiene que haber una legítima aspiración a trabajar cuando menos posible, pero la semana tiene 168 horas. Yo sé que eso no lo sabe la gente. Los que nos oyen no saben que una semana solo 35 para trabajar, cuando en el sector privado, digo por lo menos en el mío, que no es el más productivo del mundo, que es el periodismo, yo creo que no hay nadie que meta menos de 60. Funcionamos con el reloj solar, ¿verdad? Sí. De sol a sol. Sí. De sol a sol. Yo que te quería decir, señor. Sí, a mí está muy bien, pero en un momento como el actual, yo estoy con lo que dijo Carlos. Choca. Hemos empezado el programa hablando inevitablemente del señor Trump y de los Estados Unidos, y se ha citado. Mire, el presidente Reagan, cuando llegó en su primer mandato a la Casa Blanca, se dio una vuelta, tampoco trabajaba mucho. Con 2 horas le sobraban, y después consultaba a la pitonisa de California que se trajo y daban nueces a las ardillas. Pero se pasó una tarde, esto lo cuenta Donald T. Reagan, que fue su jefe de gabinete, por la Casa Blanca, por los servicios administrativos, y vio que la gente a las 6 de la tarde allí seguía trabajando, y le dijo: ¿pero ustedes qué hacen aquí? Ustedes tienen que estar en su casa. Todo lo que no hayan hecho antes de las 5 de la tarde, allí no se come, pasan unos carritos con los donuts, ustedes están gastando dinero al contribuyente. Y no sé si esto fuese verdad, pero a mí me parece fantástico. ¿Qué es lo que deberíamos hacer aquí? Si aquí no se trata... Mire, estaba haciendo el cálculo, tenemos aproximadamente el 19% de los 17 millones que dicen que trabajan, que cotizan en España, son funcionarios. 3 millones arriba o abajo. Funcionarios o que cobran del Estado, que cobran de la mamandurria pública. Bien, yo
No sé si son muchos o son pocos, no lo sé. No tengo ni idea, ni me pagan para eso. Pero lo que queremos los contribuyentes netos y latos es que funcione. Y que funcione, que no tengamos que hacer, no digo que sea generalizado para que mañana si voy a una ventanilla me echen a patadas. Oiga, que estoy esperando en una cola que ya a veces, sobre todo una serie de servicios, y está el puesto vacío porque se ha ido a tomar café. Porque tiene su media hora de descanso incluido en su horario laboral. Si quiere le damos con un látigo a la funcionaria para que no vaya al baño, para que te atiendan a ti, no esperes, hombre. Esa mujer que no vaya al baño y te atienda a ti. Vamos a respetar los turnos, hay que ir desayunados. De verdad. Y con el periódico leído. Bueno, entonces lo que queremos es que sea eficaz y, a ser posible, lo más barato posible. Miguel. Eso es lo que queremos. Siguiendo con las citas, Mark Twain decía que existen 3 tipos de mentiras: las mentiras, las malditas mentiras y las estadísticas, ¿no? Entonces, bueno, lo que sí que es cierto es que la administración pública tiene un nivel de cualificación muy alto. Si usted coge el servicio del sistema sanitario, pues en torno al 70% del sistema sanitario son universitarios, con lo cual, entre comillas, es lógico que tengan un salario superior, así que lo comparamos con otro tipo de industrias. Yo creo que lo que tenemos que comparar es lo que se cobra en la sanidad privada, lo que se cobra en la sanidad pública, lo que se cobra, etcétera. En cuanto al número de empleados públicos, 2,5 millones. Yo invito a todos los televidentes, Instituto Nacional de Estadística, que pongan en Google personal al servicio de las administraciones públicas y les saldrá por sexos, por categorías, por edades, etcétera. 2.500.000 y pico somos los últimos empleados públicos que hay. A nivel europeo, en la media total y absolutamente, menos que Francia, muy parecidos a Alemania, en fin, más o menos absolutamente como todos. Esto de las 35 horas, que era el tema de hoy, no es un tema que sea nuevo en Europa y que lo estemos tratando aquí como algo novedoso. Lo que ocurre es que en España todo este tipo de circunstancias se utilizan como arma arrojadiza, pues entre partidos políticos, etcétera, etcétera. Pero todas las personas tienen que saber que, por ejemplo, en Francia, en el año 1998, es cuando se establece la estrategia UBRI, que al año siguiente, 99, se establecen las 35 horas para todas aquellas empresas que tengan más de 20 trabajadores. Y en el 2002 se establecen las 35 horas para aquellas empresas que tengan menos de 20 trabajadores. Se generaron 400.000 puestos de trabajo. También se hizo. Se generaron 400.000 puestos de trabajo. Indudablemente tuvo un coste, pero tuvo también una repercusión en seguridad social, en impuestos, etcétera. Y la productividad no bajó. Y en Alemania se estableció en el sector del metal también la jornada de las 35 horas y ahí cogestionado con los sindicatos. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues que se ha estado muchísimo tiempo que no se ha hablado de la jornada laboral, que tenemos una serie de problemas en España de cotizaciones a la seguridad social, de un paro endémico muchas veces de muchísimos profesionales, y esta puede ser una pequeña solución. No es la solución y, desde luego, totalmente de acuerdo con lo que aquí se está diciendo, que la administración pública tenemos siempre que avanzar hacia adelante, tenemos que dar siempre el mejor servicio, pero claro, a mí me gustaría un día poder venir aquí, y ya me estoy autoinvitando casi, a hablar, porque en España tenemos 7 sistemas informáticos distintos en la justicia, incompatibles entre sí, y que son incompatibles con el de la Policía Nacional o de la Guardia Civil. Pues me acabas de dar una idea para un tema. O sea, que no te preocupes, porque sí que lo debatiremos en ese campo, en el de la justicia y en otros campos. Liber, que me pedías la palabra, que le quiero dar ya entrada a Pepe Torres. Voy a ser muy breve. Es decir, comparto lo que se ha dicho aquí con el tema. El debate de las 35 horas no es nuevo, no sale con lo de Andalucía, sino que ya, pues efectivamente, pues desde el 97, 98. De hecho, yo recuerdo mucho disgustos a costa de la ley de las 35 horas que tuvimos en su día, que la propuso Anguita y estas cosas. Más que nada porque no se puede hacer una ley de este tipo si los sindicatos no están de acuerdo. Pero yo voy a relanzar, después de lo que ha dicho Graciano, no puedo por menos que romper una lanza a favor de los funcionarios. Pues yo no me he metido con ellos. Hombre, Graciano, vamos a ver. No. Son los auxiliares administrativos que ganan 1.000 euros, ¿vale?, y que trabajan todas sus horas, las que, como van funcionando la administración, 7,5, como poco. Ahora te paso yo de un ingeniero. Yo te hablo de lo que la inmensa mayoría, para desgracia de los funcionarios públicos, no son todos ingenieros, son mayoritariamente grupos C. Pero que te paso yo de un ingeniero en la vida privada. El salario que ganan, que es francamente bajo, es bajo. Es decir, no es para, y sobre todo para la capacitación que tiene. Es decir, voy a acabar muy rápido. Es el trato. Lo que pasa es que yo sí comparto lo que ha dicho Gonzalo. ¿Qué ha dicho? Dicho todo ha dicho esto, mucho. Sí, ha dicho muchas cosas. Dicho todo esto, y además teniendo claro que hay que seguir y perseguir, porque como bien se ha dicho aquí, la administración pública y los funcionarios tienen que ser avanzadera, luego hay que ser
eficaz y eficiente. Pues sí, es decir, ya está. eso es fundamental. Y esa sí que es una revisión que necesita la Administración Y pública. baratos. Que no puede ser un privilegio algo que está al alcance de cualquier ciudadano de la Unión Europea, que consiste en presentarte a unas oposiciones Y aprobarlas. y sacar la plaza, ¿no? Y en Así cuanto al es. tema de los salarios, yo, por ejemplo, decir que un policía nacional pues sale de la academia, está cobrando 1.300, 1.400 euros. Y un por ejemplo. La mitad que Miguel no sé. Borra, un placer, como siempre. Contaremos contigo para esa idea de tema que nos has planteado y para otras muchas. Buenas noches.